La estrategia de estos 5 pilares, y fundamentalmente te hablo de los 4 que siempre llamamos con estos conceptos de video en general, de colaboración, de nube y lo que le llamamos las redes sin fronteras o borderless como plataforma, y las arquitecturas que se construyen fundamentadas en estos 4 pilares son parte de la estrategia corporativa, pero también de la estrategia local y regional. Es decir, eso no cambia. Lo que cambia es la intensidad en la que una u otra se persigue, dependiendo la profundidad que exista en un país determinado, ¿no? Ejemplo, el tema de la nube. Cada vez vemos que hay una adopción mayor. Probablemente México esté mucho más avanzado desde el punto de vista de adopción que otros países de Latinoamérica. En ese sentido, no es que no sea una prioridad en otro lado, sino simplemente que es el nivel de atención y foco que le estamos poniendo debido al nivel de atención que el país, o demanda que está teniendo el país, ¿no?, en particular. Entonces yo te diría, el alineamiento es general con lo que la corporación está haciendo, y seguimos obviamente creando los programas suficientes para que el canal vaya incorporando este tipo de soluciones dentro de las plataformas que ellos proveen a los clientes y seguir ampliándola en la medida de lo posible. No son soluciones solas, van con soluciones de productos y servicios que el canal tiene, ¿okay? Y se van ampliando, se van desarrollando en ese concepto. La forma en que nosotros vemos hoy los mercados, los ubicamos primero en lo que le llamamos el sector público. Hablo del sector público federal y obviamente estatal y municipal. El otro gran segmento que manejamos es sin duda alguna el de la pequeña y mediana empresa. El otro es el de las grandes empresas, y simplemente porque su carácter a veces de sofisticación y de presencia regional o internacional hace que la forma en que operes con ellos sea diferente. Y obviamente dentro de este otro capítulo existe lo que le llamamos la interacción con los grandes proveedores de servicio, ¿okay? Son, digamos, los 4 segmentos. Ahora, si te vas al sector empresarial, buscamos en él algún cierto nivel de verticalización, igual que en el sector público. Vemos que educación, salud, seguridad, entre otros, son nuevamente parte de los elementos de verticalización que estamos siguiendo, y no se diga cuando hablamos de la parte de petróleo y energía, que en nuestro caso particular, en el caso de este país, como ustedes saben, pues se traduce fundamentalmente a 2 grandes empresas y a toda la cadena de suministro que gira alrededor de ellos, donde también trabajamos con aliados de negocio que apoyan ese tipo de tareas.